Hola a todos, qué bonito volver a estar por aquí. Ya hace un tiempo desaparecí un poco, pero honestamente han pasado demasiadas cosas y tengo mucho que contarles. Renuncié a mi trabajo, empecé a hacer ejercicio y también comencé a trabajar en nuestro negocio familiar. Han sido meses de muchos cambios. Mi salud fue gran parte de la motivación que me llevó a empezar a cuidar mi cuerpo. Y aunque pienso que quizás esa no debió ser la única razón para hacerlo, así fue como empezó. Pero hoy aparezco por aquí porque en medio de todos estos cambios externos, algo cambió dentro de mí y hoy te lo quiero compartir. Yo creo que Vulnerable y Libre nació en el corazón de Dios hace mucho tiempo, pero creo que una vez yo lo comentaba y yo decía, pues yo no estaba preparada, ¿verdad? En ese momento mi madurez no era la misma, pero cuando este proyecto empezó yo sentí que era tiempo. Así que en esta transición que he estado viviendo, yo te contaba, ¿verdad? Que algo había cambiado dentro de mí y decidí dejar de resistirme a lo que Dios estaba llamándome a hacer en esta nueva temporada. Por mucho tiempo yo viví creyendo que no era suficiente, que siempre terminaba atrapada en los mismos ciclos, en las mismas luchas, en las mismas inseguridades. Y hoy quiero abrir mi corazón para contarles qué pasó con mi proceso en el que yo sentí que Dios me hizo libre. Y cómo Dios empezó a transformar cosas adentro de mí que yo pensaba que nunca iban a cambiar o que ya habían cambiado. Desde el inicio de este año, en la iglesia nos habían comentado que en abril iba a venir uno de los pastores de Hungry Generation, ¿verdad? No sé si se pronuncia así. Pero Fabricio y yo empezamos a empaparnos bastante del tema de la liberación. Personalmente yo crecí en la iglesia desde pequeña, así que casi que toda mi vida he visto liberaciones. También vi abuso, ¿verdad? Alrededor de eso, pero si te soy honesta, nunca fue algo a lo que yo huyera o que me diera miedo. Entonces comenzamos a prepararnos, a escuchar enseñanzas, comentábamos entre nosotros el tema y trataba de entender qué podíamos esperar, ¿verdad? Porque pues estamos en una iglesia que es súper sana en todos los temas que se hablan, desde lo profético, sanidad, ahora liberación, cuidado de las personas, o sea, todo, de verdad, no es porque sea mi iglesia, pero Rompiendo Fronteras es una iglesia muy sana en lo que enseña, que obviamente va con la palabra, ¿verdad? Entonces, para nosotros entender un poco de lo que iba a pasar era algo esencial y creo que siempre lo hemos hecho. Nos preparamos, ¿verdad?, para lo que viene. Cuando llegó el evento, yo tenía una oración muy específica en mi corazón. Quería ser libre de estos ciclos que sentía que se repetían una y otra vez en mi vida en temporadas específicas. Incluso en mis oraciones yo le decía a Dios que no entendía por qué me costaba tanto hasta cuidar mi cuerpo como se supone que debía hacerlo. Yo quería honrar a Dios también con mi salud física, ¿verdad? Con mi salud emocional, con mi salud espiritual, pero yo sentía que esa parte me costaba. Y en medio de todos estos ciclos, ¿verdad? También yo sentía que no podía. También quería perdonar a ciertas personas y cambiar la historia que llevaba cargando, pero tampoco podía. Pues llegó abril, la capacitación empezó un viernes. Desde la mañana, en la primera adoración, yo sentí un dolor fuerte en los hombros. Pensé que era cansancio, ¿verdad? El día siguió normal, pero ya en la tarde, cuando el pastor Richard iba a ministrar liberación, todo como que empezó a cambiar en mí. Bueno, para ese momento ya estábamos como súper sensibles, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Por las enseñanzas, la capacitación que habíamos estado recibiendo desde la mañana. Y él empezó a guiarnos en una oración de renuncia. Y yo solo comencé a pedirle a Dios que me ayudara a perdonar. No sé por qué, o sea, específicamente sentía como esa oración, ¿verdad? Empezaron a venir nombres, rostros de personas cercanas que yo sentía que me habían hecho mucho daño y que yo también había respondido a la defensiva, ¿verdad? Yo le decía, Señor, haceme libre, saca todo de mí, no te estoy ocultando nada. Una y otra vez lo repetía
yo sentía que yo había sido completamente honesta, ¿verdad? Como en este mover, o sea, no sé por qué, pero yo sentía como bien fuerte esto. Y aunque ni siquiera entendía completamente todo lo que estaba orando, porque lo repetía, de repente solo empecé a orar, ¿verdad? Te quiero a ti, quiero caminar más liviana, no sin problemas, porque pues problemas siempre vamos a tener, pero yo le decía, por favor, ayúdame, te quiero a ti, o sea, a Dios. Fue súper raro porque en un momento el pastor hizo un llamado al altar y yo sentía como que caminaba súper lento, ustedes. Yo quería como correr, pero me sentía mi cuerpo súper pesado, como si caminara en cámara lenta. Mi esposo dice que no, que yo lo iba casi empujándolo, ¿verdad? Pero para mí se sintió totalmente al revés. Ni siquiera logré llegar hasta la primera fila y estaba concentrada en lo que Dios iba a hacer en mí. O sea, tenía como una convicción tan fuerte de que algo iba a pasar en mí. Y después el pastor se acercó y tocó mi cabeza. Luego regresó y tomó mi mano. Cuando él se me acercó, aunque yo no entendía exactamente qué estaba pasando, empecé a sentir un enojo intenso, pero era una cosa muy intensa. Y yo solo pensaba en mi mente, ¿verdad? Porque yo no me ausenté de mi cuerpo, o sea, yo estaba consciente, pero yo decía, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿de dónde? Pero al mismo tiempo no resistía lo que estaba sintiendo. En ese momento empezaron a venir imágenes, pensamientos de todos los abusos que había vivido en mi vida. Y sí, amigos, abusos. Todos los abusos que hoy se conocen, yo los había pasado. Unos a mayor escala, otros a menor escala. Y los rostros que veía eran exactamente de las personas por las que minutos antes le había pedido a Dios que me ayudara a perdonar. Entre más oraban por mí, más enojo sentía. Recuerdo incluso quitarle la mano al pastor y él seguía orando. Porque después él se movió, otro pastor siguió ministrándome. Me preguntaba constantemente qué sentía y yo no podía decir tengo ira, solo repetía he pasado por todos estos abusos mientras lloraba. Y en realidad lo que yo quería decir es estoy demasiado enojada, siento ira. En un momento, ¿verdad? En medio de la oración, el pastor, en este momento el pastor Javi, pues termina de orar por mí, yo me regreso a mi asiento a tomar agua y cuando me doy vuelta yo sentía una desesperación enorme de volver donde el pastor porque sentía que había algo atrapado dentro de mí y sentía una turbulencia exagerada, pero no sabía cómo ponerlo en palabras, estaba como desesperada, creo que esa sería la palabra, estaba desesperada porque sentía que había algo y de repente no sé en qué momento tenía los 3 pastores orando por mí, ¿verdad? Y mi pastor, ¿verdad? El pastor principal me preguntaba, ¿qué sentís? Hasta que finalmente, después de tanto, yo pude decirle, tengo ira, estoy enojada. Yo siento que en el momento en que yo pude poner en palabras, tengo ira, estoy enojada, fue como que algo se liberó. O sea, él empezó a orar por todo trauma, todo abuso. Y cuando yo dije estas palabras, llegó mi libertad. Me arrodillé, empecé a llorar más de lo que ya estaba. Pero no era un llanto en esta ocasión ya de tristeza o frustración. Era un alivio lo que yo sentía. No sé cuánto tiempo pasó, pero yo sentí ese tiempo larguísimo. Mi llanto se convirtió en un alivio tan profundo que todavía hoy me cuesta explicarlo. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque yo entendí que mi libertad no empezó ese día en el altar, ese día que se hizo el llamado. Obviamente, ¿verdad? Había una atmósfera que se preparó, enseñanza, capacitación. Pero Dios llevaba preparando un camino de libertad desde hace casi 2 años en mi vida. Recuerdo que en un enero, en una reunión con nuestros pastores, ellos nos recomendaron buscar ayuda. No solo consejería pastoral, sino también ayuda psicológica. Estábamos atravesando muchas situaciones ajenas a nosotros, pero que igual nos estaban afectando muchísimo, especialmente a mí. Y lejos de ofenderme o sentirlo como algo malo, yo tuve una convicción inmediata de que necesitaba hacerlo. Busqué ayuda rápido, empecé a tener sesiones con mi psicóloga, algunas tranquilas, otras demasiado intensas. Y honestamente yo no imaginaba que
que todas estas cosas iban a salir ahí. O sea, como que sí sabía, pero no me imaginé que me iba a pasar tanto a mí así. Salieron los abusos, salió lo mucho que me costaba poner límites, lo difícil que era respetarme a mí misma, la manera en la que veía mi valor y también esa mentira constante con la que había vivido tanto tiempo de que no era suficiente. La vida de mi psicóloga fue una pieza clave en todo este proceso, pero al mismo tiempo yo también fui muy intencional con mi relación con Dios. Yo sabía que la psicóloga era esencial este proceso que estaba viviendo, pero también tenía una convicción fuerte que sin Dios no iba a poder sanar completamente. Esa era mi convicción y así fue. Por eso quiero decirte algo importante. Esta es mi historia. Muchas personas recibieron liberación ese día, pero conmigo Dios decidió hacerlo diferente. Él me llevó primero a un camino de exposición total. Esta exposición primero sucedió personalmente. Yo sentía, como te digo, hace 2 años más o menos, como que algo en mí no estaba fluyendo, ¿verdad? Como me afectaban más las cosas y como que yo sentía al Espíritu Santo ahí diciéndome, no puedes seguir así. Pero fue más evidente cuando lo hablé con mis autoridades, con mis líderes, con mis pastores. Luego con mi psicóloga y esta exposición era cada vez más con más libertad. O sea, yo sentía que cada vez que yo lo compartía, cuando dejé de hacerlo conmigo y pasó a hablarlo con Fabricio, le decía, mira, yo siento esto en mi vida. Yo sentía como una libertad. Cuando lo hablé con mis líderes fue una libertad un poco más grande, con mi psicóloga como que más grande. Y después este año en abril que estaba en esta liberación, yo sentí que fue, y como lo explicaban también ellos en la liberación, como quien te cierra el zipper, ¿verdad? O sea, de un vestido, como lo último, ¿verdad? Porque yo nunca había sabido cómo canalizar mi enojo, nunca había podido reconocer mi ira. Todo lo reprimía. Yo sacaba mi enojo llorando de la impotencia, callándome, cargándolo en el cuerpo, creyendo que estaba bien solo porque no explotaba, porque lo estaba controlando. Pero el día de mi liberación entendí que dentro de mí había una ira acumulada por años de dolor no hablado, por abusos. Y bueno, ¿qué pasó después de esta liberación? Empecé a buscar recursos. Como habíamos tenido toda una capacitación antes del evento, antes del evento en la tarde de liberación, ya nosotros estábamos con el pensamiento de querer mantenernos en libertad. Que no solo era recibir algo de Dios en un momento, sino aprender a caminar con esa libertad. O sea, yo no quiero pasar de liberación en liberación, ¿verdad? Otra vez liberación, porque como te digo, ¿verdad? Yo sí tuve una manifestación física, muchos no. Por ejemplo, la manifestación de Fabricio fue, y creo que lo vamos a hablar más adelante, vamos a convencerlo de que nos dé su testimonio, porque su liberación fue tan tranquila, pero fue tan de Dios. O sea, fue una liberación, pero en mi caso personal, yo sí tuve una manifestación física. Entonces no es algo que yo quiero hacer siempre, ¿verdad? Como estar de liberación en liberación. Lo que yo quiero es caminar en libertad. O sea, aprender a caminar en esa libertad. Y como a mí, la verdad que me encanta investigar, escuchar, buscar qué leer. Me encontré con un libro me encontré con varios libros, ¿verdad? Pero en este momento quiero hablarte de un libro que abrió trincheras nuevas en lugares donde antes solo habían surcos de abuso dentro de mí y que me mantenían en estos ciclos que te comentaba al inicio. El libro se llama Contraataca, de la liberación al dominio. Y sí, el nombre está intenso, pero el contenido todavía más. Miren, empezamos a leerlo. Y en una de las primeras cosas que a mí me impactó fue una de las frases del pastor Vlad, donde él dice, el cautiverio es malo, pero la batalla es buena. O sea, miren, de verdad, para mí yo ya fui libre de todo esto, de todos estos abusos, yo ya fui libre de la ira, del enojo. Pero ¿cómo así que ahora la batalla es buena? Mientras nosotros recibíamos la capacitación, el pastor Richard
decían, hay ese tipo de manifestación, obviamente, cuando ellos están adentro de nosotros, no es como que nos van a decir estamos adentro, ¿verdad? Pero cuando son expulsados y están afuera, es como que ellos intentan volver, ¿verdad? Y decirte, hey, seguimos ahí, por eso estás pasando todo lo que estás pasando, y etcétera. Ellos ya no vienen de forma tranquila, ellos vienen directo a atacarte, y es ahí cuando nosotros decimos, o sea, ¿cómo es que ya fui libre y ahora, o sea, siento como todos estos ataques? Bueno, es porque ellos ya no vienen de forma escondida de estamos ahí, sino que vienen directamente a atacarte para hacerte creer que siguen adentro. Entonces, mientras yo leía estas palabras, quedaron en mi corazón ustedes, que la liberación pasa por una intervención directa de Dios en mi vida para hacerme libre, pero el dominio de Dios es Dios obrando a través de mí. Dios nos libera de demonios, pero no nos libra de las batallas. Miren, el cautiverio que yo viví durante años me hizo esclava de las circunstancias, esclava de muchas cosas, de los ciclos. Pero ahora que yo vivo en libertad, cada batalla me está convirtiendo en un soldado. Porque la liberación, decía el pastor Vlad, la liberación ocurre en Egipto, pero la batalla sucede en la tierra prometida. Y hoy siento que estoy entrando a mi tierra prometida. O sea, de verdad, mientras lo digo, siento como un calorcito, como un fuego en mi corazón. Porque mi libertad no vino de un momento emocional ni de una manifestación. Vino de Jesús confrontando las heridas que yo llevaba años escondiendo. Y que también a través de la ayuda que Él puso en mi camino estos 2 años atrás. Entrando a lugares dentro de mí que pensé que nunca iban a sanar. Porque solo Jesús puede entrar a esos lugares profundos que llevamos años ocultando y aún así traer libertad, verdad y restauración. Y ahora le agregamos dominio. Y miren, todo esto puede sonar como un final súper glorioso, como si después de esto todo hubiese sido perfecto, pero no ha sido así. Han sido semanas difíciles, externo al mover de la iglesia, ¿verdad? Hemos sentido ataques de frente, como te decía, ¿verdad? Pero yo personalmente he llorado por no poder hacer nada. Pero en medio de eso, Dios nos sigue recordando estas verdades. Entre nosotros constantemente nos las repetimos, Fabricio y yo. O sea, cada vez que viene un ataque, Fabricio es muy intencional decirme eso que estás creyendo es una mentira. Recordar quién sos en Dios. Y lo mismo viceversa, ¿verdad? Mi trabajo también es recordarle a él qué es lo que Dios dijo. Así que aquí estamos, caminando en libertad, en dominio, luchando por tomar nuestra tierra prometida. Se levante quien se levante, cambien o no cambien las situaciones, las circunstancias. Nosotros amamos a Dios y nada de lo que pase va a mover nuestra posición. Quizás volvamos a llorar, quizás tengamos días malos, quizás hayan momentos donde volvamos a sentir cansancio, incertidumbre o frustración, pero nuestra convicción no va a cambiar, porque ya vimos a Dios hacernos libres y ahora caminamos en dominio, entendiendo que cada batalla es Dios obrando a través de nosotros. Así que de verdad estoy bien feliz de volver. Pronto va a estar Fabricio aquí también conmigo con una nueva serie. Nos vemos pronto.